Todos, tarde o temprano, pasaremos por circunstancias adversas, y podemos decir que temporalmente por lo menos pasamos por un tiempo en nuestras vidas de tinieblas. Y hoy quiero hablar de un gozo que hay disponible a la Iglesia de Cristo en medio de las tinieblas. No un gozo después de salir de las tinieblas. No un gozo después de entrar a la luz y dejar las tinieblas atrás. Pero es en medio del tiempo de angustias que debemos de tener un gozo, podemos tener un gozo. En esos tiempos de temores, de terrores, de confusión, de frustración, y al decir eso estoy diciendo que la Iglesia pasará por eso. En los últimos días va a haber persecución, va a haber angustia, pero Jesucristo nos dice que cobremos ánimo porque Él ha vencido al mundo. Nuestro Señor ha vencido al mundo y en el Señor somos vencedores. No seremos vencidos por el mundo. Pero en medio de las tinieblas habrá causa por qué gozarnos. Pero muchas veces somos como Israel, que después de que cruzamos el Mar Rojo celebramos. Ahora quiero una iglesia presentarle al Señor que adora a Dios a este lado del Mar Rojo. No cuando ya tengan la victoria, pero antes de la victoria. En este lado del Mar Rojo sería representado las tinieblas, el otro lado ya vemos la luz, hemos visto la mano poderosa de Dios, la salvación nuestra. Ya nos sacó de las tinieblas a la admirable luz. Pero hay tiempos que vamos a estar entre nuestro Mar Rojo y parece impenetrable, parece invencible. Parece que no lo podemos superar. Pero cuando llegamos al otro lado ni nos acordamos de las quejas y los clamores y los terrores del otro lado. Pero yo les digo que en este lado podemos gozarnos en el Señor. Porque el Señor de la victoria también es el Señor en el valle. Abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 17, en lo que están buscando. Tinieblas es, según el diccionario castellano, es falta o escasez de luz que impide percibir las cosas. Habrá esos momentos, es fácil percibir a Dios y adorar a Dios, porque hay tantas razones por qué adorar a Dios y alabar a Dios. Pero hay esos momentos en que no estamos tan seguros, como si entra una confusión. Las circunstancias que nos rodean no son placenteras. Y quizás los recipientes de la carta de Hebreos estaban huyendo, estaban siendo perseguidos, habían sido varios de ellos asesinados, y las familias no tuvieron más remedio que huir de la corrupción y la persecución de los romanos. Estaba leyendo un artículo sobre la historia de Roma, y para los romanos los cristianos eran considerados ateos, porque como ellos solo creían en un Dios y los romanos creían en X cantidad de dioses, hasta había dioses desconocidos. Para ellos se consideraba una cosa rara que estos cristianos solamente creyeran en un Dios, y básicamente les llamaban ateos a ellos, que no creían en ningún Dios, pero no era causa. Hay veces en nuestras vidas, en nuestro andar, que vamos a pasar por situaciones que no podemos percibir, andamos tan agotados, cansados quizás, andamos tan confundidos, andamos con temores, y la verdad es que el cristiano que tiene temor sin fundamento, porque es el temor de Dios que trae sabiduría. Y Dios nos dice, Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,
Cuando hay cobardía en nosotros no viene de Dios. Eso es falta de fe en Dios en esos tiempos. Y voy a confirmarles todo eso. Pero antes solo un breve reporte de el viaje a Cuba. Después estaré compartiendo mayor detalles. Cuba está pasando, a pesar de 60 y algo de años de esclavitud, se puede decir, y los pastores estaban desahogándose. Y hubo momentos, hablando con los pastores, que me sentí como Moisés en el desierto, porque parece que la iglesia de Cuba se está olvidando quién gobierna. Están dejándose impresionar por lo que está pasando, y voy a compartir unos detallitos para que no crean que la iglesia es tan débil como se lo imagina. Pero les dije yo, ustedes se están quejando por 60 y algo de años de esclavitud. Israel pasó 400. Se quedaron callados. Siempre tendemos a exagerar perspectivas a nuestro favor. Pero si vemos la palabra de Dios, 400 años, creo que es mucho más matemáticamente que 60. Y creo que la esclavitud de Israel fue peor que la esclavitud de Cuba. Porque les pregunté, ¿cuántos de ustedes han sido forzados a hacer ladrillos? Silencio. Dice, vamos a tomar cosas en perspectiva. Bajo Castro, la iglesia de Cuba prosperó y creció y tienen unos edificios extraordinarios. Y hoy en día que estábamos allá, llegaron unos misioneros de los Estados Unidos y construyeron y terminaron trabajos que habían empezado años atrás. Regresan a los Estados Unidos, pasan un año recaudando fondos, regresan, compran el material y ayudan a construir iglesias. Ese tiempo estuvieron allí una semana, creo, llegaron el mismo día que nosotros y salieron antes que nosotros, pero ayudaron a levantar paredes, ventanas, techos de 6 iglesias. Durante esa esclavitud, la iglesia prosperó y creció. Durante la esclavitud de Israel también, Israel se multiplicó. Parece que la esclavitud no les evitó que tuvieran niños, porque llegaron a ser millones. Dios prospera, hermanos. El mundo puede hacer y deshacer, pero Dios va a bendecir la iglesia en medio de adversidad. Y hay razón por qué gozarse. Porque el hecho de que se procreaba y la iglesia sigue añadiendo, en una de las prédicas, hubo 2 almas que se entregaron a Cristo y dije yo, si por esas 2 almas, y fue lo único, le doy gracias a Dios que vine por 2 almas que respondieron al mensaje y abrazaron a Cristo. Hay momentos que vamos a pasar eso. Ahorita la iglesia en Cuba, no solamente la iglesia, todo el país, bajo este gobierno, los precios de la comida han aumentado y hay una profecía que habla de eso. Y solo para poner las cosas en perspectiva, según el pastor, una bolsa de 1 libra de arroz. ¿Cuántos comen arroz? ¿Cuántos comen frijoles? Porque en tiempos, en visitas pasadas, nos servían carne. Ahora puro arroz y frijoles. En 2, 3 ocasiones creo que comimos pollo y carne de res. La carne de res a escondidas. Pero el pollo solamente los últimos 2 días que estuvimos en Cuba nos dieron huevos para almuerzo. Todo el tiempo sopita, frijoles y arroz. Y andaban todos apenados. Y yo era mi comida favorita, pues yo me creé con eso. Yo estaba en el cielo, hermano, yo le entraba con ganas. Pero ellos allá se sentían mal porque no nos pudieron atender como en los viajes anteriores. El yerno del pastor es taxista. Y le pregunté un día que llegó por la tarde y le dije, ¿y ahora cómo te fue el día? Pastor, solo $5. Pero le doy gracias porque ayer nada, todo el día. $5 para comprar una bolsa de arroz de 1 libra a $20. 4 días de trabajo para comprar 1 libra de arroz. Y eso no incluye el gasto de electricidad.
Y les doy gracias a ustedes por el dinero que recaudaron, las ofrendas que llevamos. Pudimos darle a más de 63 pastores por lo menos $20, que para ellos una bolsa de arroz. Yo no sabía eso cuando llegamos. Pero gracias a ustedes pudimos también alcanzar a comer bien, por lo menos en las conferencias y las confraternidades que organizaron. Recibieron ayuda porque para el almuerzo servían bien, no como antes, pero la gente traía comida a los pastores para los visitantes y yo me sentí un poco humillado, porque esta gente sacrifica de lo que ellos tienen para que los visitantes, según ellos, están impresionándonos. Y yo con frijoles y arroz, créanme, nosotros estábamos contentos. Es que lo preparan diferente. Allá no hay frijoles refritos. Sí estaban cocidos, gracias a Dios. Oren por la iglesia, están pasando un tiempo, y según mi esposa, la última prédica. Y no sé si lo quiero que lo graben aquí, pero mencioné diferentes tipos de gobiernos. Y dije yo que no importa. No hay autoridad que no sea establecida por Dios. Y como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que respetar estas autoridades, porque ir contra ellas es ir contra Dios. Usted critique la autoridad, está criticando a Dios. Yo les dije, una de mis concentraciones allí es que la iglesia dejara de murmurar y empezar a gozarse. Dice, ustedes tienen mucho por qué gozarse, no tendrán lo que tenemos nosotros en tecnología. Y hoy en día el gobierno está a fuerzas, va a pasar una ley que aún las iglesias tienen que abrazar el homosexualismo. Y hermano, les advierto a ustedes de este país, para allá vamos. Para allá vamos. Quéjense del presidente todo lo que quieran, por lo menos él detuvo de este movimiento de homosexualismo y aborto hasta cierto grado. Cuba lloró cuando les dije que en el estado de Nueva York habían aprobado el aborto, aún ya el bebé fuera del vientre lo pueden matar. Esa es la ley. No les dice que lo hagan, pero aprueban de la matanza de bebés. Y Cuba no lo podía creer. ¿Ustedes creen que tienen problemas? Les dijo. Hay problemas en todo el mundo, hermanos, pero hay un Dios para todo el mundo. Y por causa de que Dios existe, podemos gozarnos. Debemos gozarnos. Leamos aquí en el libro de Hechos, el capítulo 17. Porque si alguien pasó tiempo en tinieblas, tiempo quizás debería de haber producido temor o terror en él, o confusión, o quizás frustración o desánimo, o ganas de desmayar, o ganas de tirar la toalla, o ganas de huir, o ganas de morir, o ganas de abandonar el apostolado, debería ser Pablo y Silas. Aquí lo encontramos en la cárcel y dice que después de muchos azotes, en el capítulo 17, voy a mencionar, nos dice, y ya lo perdí, el 16, perdón, estoy adelantándome. El verso 25 del capítulo 16, es una página para muchos, para los que tienen la Biblia en el internet, scroll de regreso un poco, ¿ya lo encontraron? A medianoche. Oiga, en aquellas tinieblas no es como las de hoy. Cuando me llamaron en varias ocasiones a la cárcel como capellán, estaban varios prisioneros a punto de querer matarse. Y me llamaron a mí, llegué como a la 1, 2 de la mañana. Y cuando entré yo al cúbico donde están los oficiales, en ambos lados están
los cuartos de los prisioneros, había luz donde estaban los oficiales. Y adentro donde estaban los prisioneros había luz también, pero bajita. Pero usted podía ver. Las cárceles de antes, hermano, no tienen los lujos de hoy. Otra cosa que noté cuando yo entraba allí, estaba aire acondicionado. Afuera estaba una calor tremenda, 90 y algo de grados. Adentro estaba como a 70. En aquel entonces no existía tal cosa, no había comodidad. Y aquí está Pablo y Silas, después de ser azotados. Y leamos lo que están haciendo. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Se pusieron a orar, se pusieron a cantar himnos, dieron testimonio que aún a medianoche de nuestras vidas, aún en dolor físico, estaban alabando a Dios y cantando a Dios. Hay gozo en las tinieblas para la iglesia de Cristo. No sé qué nos espera, hermanos, pero yo no sé de ustedes, yo quiero una iglesia que representa a Cristo y que no avergüenza a Cristo. Mire, mamá, cómo nos enfatizaba. Dice, ¿quieren andar bien delante de mí? Den una buena impresión de mí. Dice, mamá, pero ¿cómo damos mala impresión? Cuando te portas mal allá afuera, la gente no habla mal de ustedes, hablan mal de la madre. Y papá no decía nada. ¿Pero acaso no es cierto que siempre es la madre la que recibe la mayor culpabilidad? Amén. Y la verdad es que cae sobre ellos, no, cae sobre el varón. Porque el varón debe ser la cabeza. Eso decía, si viene alguien a quejarse de que ustedes se mal portaron, van a conocer la ira de Florencia Villarreal Garza. Cuando decía todo su nombre, preste atención. Ahora que estuve en Cuba, ustedes han dado buena impresión. Aparentemente los pastores, si se vienen los cubanos para los Estados Unidos, legal, ilegal, como quiera, cuando vienen a Houston les recomiendan que vengan a esta iglesia. Gloria a Dios. Y les dije a los pastores, ojalá y sea así cuando yo no estoy. No sé qué fama darán ustedes, pero ustedes me representan como yo lo represento. Porque según yo me porto en Cuba, van a tener una idea de la iglesia de Bracewood. Pero según se portan cuando yo no estoy, también va a dar una reflexión de mi pastoreado. Amén. Me gusta que en años pasados pastores me decían, qué linda congregación tienes. He predicado en muchas, pero en la tuya he sentido la gloria de Dios, la presencia de Dios. Espero que así siga. Y qué triste si usted es la contradicción de eso. Pero sí me da tristeza que ya no lo oigo tanto. ¿Será que ya se cansaron? No sé. Pero tinieblas son lugares que no son incómodos. Son frustración. Le aseguro que Pablo y Silas, si hubieran dado, Dios les hubiera dicho, ¿qué prefieren? Que nos saques de aquí. Pero ellos no esperaron salir de la cárcel. No esperaron que les entendieran las heridas para alabar a Dios y glorificar a Dios y cantarle himnos. Ellos no esperaron eso. Ellos, en medio de la medianoche y en medio del dolor y en medio del aceite que se cae, el Espíritu Santo cae sobre ustedes. No, ustedes no agarran el chiste, ¿verdad? El aceite es tipo del Espíritu Santo, hombre. En esos momentos cuando usted quiere tirar la toalla, cuando el diablo lo trae de un lado del ring al otro lado a puros golpes, y usted tratando de defenderse dice, ¿dónde estás, Dios? Y usted busca a su entrenador en la esquina y no está. Aún en ese tiempo, en ese momento,
Y el diablo avanzando y usted retrocediendo. Usted tiene razón por qué gozarse. Porque solo todo lo que tiene que hacer es clamar su nombre. Oiga, los diablos conocen a Jesús y tiemblan. Así que usted reconózcalo en ese momento. Tinieblas, lugar en el que hay poca o ninguna luz. Para aquellos de ustedes que fueron criados en el rancho allá en los tiempos de las lámparas, algunos 2 o 3 que todavía hay aquí de aquellos héroes de la fe. Para aquellos jóvenes que no saben lo que es sufrir y leer a medianoche a la luz de lámparas. El olorcito y el humo que echaba, oiga, yo extraño esos días, pero no los quiero de regreso. Así que no vayan a cortarme la electricidad. Pero cuando bajaba la noche y se apagaban todas las lámparas y empezaban a oírse las roncaderas. Mi abuelito tenía una roncadera que hay algunos de ustedes aquí que le ganan. Y en aquel entonces dormíamos todos en un cuarto, hermanos. Era el cuarto, era recámara, era sala, era todo, y había el otro cuarto, la cocina. Y nosotros éramos ricos, porque la mayoría de la casa, la cocina también estaba en el mismo cuarto. Y ahí todos empalmados, y hay de aquellos que tenían 10, 15 niños, porque a veces no había suficiente sábana, y dormíamos en el piso, y a mí me encantaba, en el piso. Pero de repente de noche, como si llega un silencio, ni los perros ladran. Y dormíamos durante el tiempo de verano con las ventanas abiertas para que entrara la brisa en las puertas. En aquel entonces se podía, hoy en día no se puede. Y les he contado muchas cosas que me han pasado, pero una noche que me dejó mi abuelita solo, después de una historia que ella se supone nos entretuvo, del diablo, que se le manifestó en una culebra y se presenta un sacerdote chaparrito a atacarlo. Y la culebra ya se enroscaba y todo, y el sacerdote echó a correr. Y yo me quedé pensando en eso y tenía la lámpara, pero en eso una miserable vaca llega a la ventana y se asoma, y la luz de la lámpara resplandece de esos ojos y se ven como ojos del diablo y los cuernos. Dije yo, ¡ah! De repente dice, ¡mu! Salí corriendo y le tiré un ladrillo. En la oscuridad no vemos bien, y la imaginación a veces juega juegos con nosotros y puede pensar que está solo, pero acuérdense que Dios dice que no nos deja, no nos desampara. Pero yo no pensé en Dios. Dije, aquí me quedé. Cuando regresó mi abuelita me propuse otra vez que salga de casa, la acompaño. Sea vaca o sea toro, no importa. Oiga, me dio un susto que hasta la fecha. Pero aprendí algo. A veces le tenemos miedo a lo que no tenemos por qué tenerle miedo. Porque nosotros mismos criamos nuestros propios demonios. Porque hermanos mayores, el que está en usted, que el que está en el mundo. So, venga lo que venga, gobierno, lo que sea, lo azoten, no lo azoten, lo encarcelen, lo deporten. Él sigue siendo supremo sobre todo. En Salmos 23:4. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero en el valle de la sombra de muerte, ¿dónde estás, Dios? De repente nos olvidamos del verso número 1. Nos olvidamos de aquellos tiempos que Dios con su mano poderosa nos ayudó, nos vino a nuestro auxilio, a nuestro socorro. Cuando Dios nos levantó del polvo y nos puso sobre la roca que es Cristo. Se nos olvida de todo eso en este valle de sombra de muerte.
Ahora David está escribiendo como una oveja. Y en lo que Dios está llevándonos de pastos a pastos delicados. Nos pasa a veces por valles de sombras de muerte. En esos valles recuerdo ocasiones cuando una vez por mes venían una organización, no sé qué era, al rancho. Y en ese día iban a tener helado y tenían refrescos y raspas y bueno, una gran gala. Me daban un poquito de dinero y nos íbamos todos a la escuela. Porque era el único lugar que tenían una pared blanca. Y ahí presentaban una película de Luis Aguilar, de El Águila Negra, yo sé que... El que digo, está revelando su edad. El látigo, oiga, había unas películas y salía uno bien impresionado, pero a veces venían todos, hable y hable. Y el grupo que iba caminando llegaban a sus casas y se iban repartiendo, y nosotros vivíamos por allá. Ya cuando vamos acercando, ya casi nadie venía con nosotros, venía mamá y papá y hable todo el camino con la lámpara, y la única lámpara. Y nosotros niños impacientes nos adelantábamos. Y llegaba un puntito que al regresar así se miraba esa puntita de la lámpara que venía moviéndose cada vez que caminaban. Pero de repente oíamos ruidos que no habíamos oído antes. Y los tres hermanos nos callábamos. Y ahí venimos. Y solamente se oían los pies donde pisábamos. Cada vez en cuando pisábamos una roca. De repente pasaba. Y ahí estábamos. Y como éramos hombres no queríamos mostrar temor. Ahí venía. Pero los ojos casi se nos salen. Pero en las tinieblas no ven el susto en la cara, hermanos. ¿Oíste eso? Cállate. Cállate, decía el hermano mayor. Y yo me acercaba más a él y estaba más asustado que yo creo. De repente empezábamos a menguar los pasos y hasta que llegamos con papá. Ya de repente con papá teníamos el valiente. Pero en esos momentos, hermanos, a veces creemos que nadie está con nosotros. Y estoy aquí para asegurarles, Dios no los deja, no los desampara. Sí hay gozo en medio de las tinieblas. No sé por qué esté pasando. Pero mire, Job llegó a ese punto, gran ejemplo de fe. Que Dios permitió que el diablo le quitara todo. No estoy hablando de un hijo que murió, de un esposo que murió, esposa, estoy hablando de todos los niños, todos los nietos. Le quitó todo, quedó sin nada. En los Estados Unidos no lo querían y en su país no lo querían, no hallaba para dónde ganar. Y luego le tocó el cuerpo y lo dejó todo incómodo ahí raspándose con las mismas brasas. Y si eso no fuera todo, esos hermanitos que antes lo aplaudían, su fe, ahora lo están criticando. ¿Por qué lado? Si llega a ese punto, si usted cree que usted ha pasado por tiempos, Job pasó por peor. Porque aún su esposa, que debería por lo menos regañar a los amigos, dejen a mi esposo en paz. Dice, todavía retienes tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios? Y muere. Deja de sufrir, no hay esperanza para ti, en pocas palabras. Ni Dios, maldícelo. Mira nomás lo que te ha hecho. Pero Job dice, señora, que cuando tengo, me acordaré de él, y cuando no tengo, me olvidaré de él. No. Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. Pero dice esto Job en Job, capítulo 10, verso 20 al 21, no son pocos mis días. En todo su sufrimiento y en estos ataques y acusaciones, Job está pensando, estoy para morir. Presten atención, hombre, me faltan pocos los días. Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco antes que vaya para no volver.
a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Déjame en paz, estoy para morir, por lo menos déjame los últimos minutos que los pase bien, cállense la boca. Nah, estos sinvergüenzas siguen hablando. ¿Usted quiere saber quiénes son sus enemigos? Pase por la sombra el valle de sombra de muerte. Y como aquellos cuando me operaron, qué pecado ha de haber cometido el pastor Garza para que Dios le esté pagando así. Hermano, no es pago para el cristiano, solamente es prueba. Es valle y es sombra. Porque lo peor que puede hacerle este mundo y quitarle la vida, y eso es lo mejor, porque ausente del cuerpo, presente con el Señor. El Salmo 107 y el verso 10 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Habrá cristianos, y hay cristianos ahorita, que están arriesgando su vida por su fe, y hay muchos que han perdido sus vidas. Y no creo que las noticias anuncian todo lo peor de lo que está pasando en el mundo entero, hermanos. Solamente oímos lo que quieren que oigamos. Cuando hay persecuciones de refugiados en otros países, los medios de comunicación hacen escándalo, pero cuando asesinan quién sabe cuántos cristianos, solamente de paso. Eso no se ilusione, la iglesia no es popular en nuestros días, pero lea bien de nuevo y repito, Salmo 23:4, aunque ande. Dice, aunque ande. El David está diciendo, voy a andar por allí, pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque todo esto, de repente no estoy seguro, estos ruidos, estos peligros que me imagino, y algunos son reales. Aunque ande y no temeré mal alguno. El diablo no le puede hacer mal, que Dios no lo convierta en bien. Lo que el diablo cree que lo va a destruir, cuando permitió que mataran a Jesús y animó y anduvo provocando allí, oiga, fue su derrota. No fue su victoria. Porque el que tiene la última palabra es Dios, no el hombre. Y no hay cosa que el hombre no pueda hacerle, o pueda hacerle, de que Dios no aproveche para su bien. Mire, es como el alfarero, está en la rueda, está en su cuarto de negocio allí. Y el alfarero en la vida actual agarra un mazo, pero él agarra al diablo y con el diablo le da para formarlo y moldearlo a usted. El diablo está a la disposición de su creador. Y él cree que está haciendo mal. Pero dice, para aquel que ama a Dios, todo resulta en bien. Por eso damos gracias, por eso celebramos, por eso cantamos. Y podemos cantar de la ceniza. Y dice estas razones, 2 razones, ¿por qué? No temeré mal. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. 1. Y 2, tu vara y tu callado me fundirán aliento. No dice que estarás conmigo en el sentido, porque yo puedo pasar por los peores de momentos y puedo estar solo y puede haber gente presente, pero no me están apoyando. David no está hablando de la presencia de Dios allí, está hablando del respaldo de Dios, está por nosotros, con nosotros y en nosotros ahora, que no era real en el Antiguo Testamento. Pero cuando Dios está con usted, está por usted también. Y esta circunstancia por donde pasa, ese valle de sombra, el Señor lo va caminando con usted, y no es como alguien que no sabe cómo se siente, porque Jesús pasó por ese valle de sombra. Y Jesús murió. Murió sin que estuviera nadie ahí para respaldarlo, para apoyarlo. Y hubo ese momento que de sus labios rompieron esas palabras. Dice, ¿por qué me has desamparado? Algo que usted y yo nunca debemos de decir si andamos por fe. 1, porque si usted lo dice, usted dice que Dios miente, porque Dios promete no dejarnos, sino desampararnos. En Deuteronomio 31:6 le dice a Israel,
que está para entrar a la tierra prometida, está para confrontar a un enemigo y le dice, esforzaos por medio de Moisés y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará y no te desamparará. Así que hermanos, pase lo que pase, esforzaos. Esforzaos, cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Se levantará el gobierno contra la iglesia. No sé si lo presenciaré, pero se aproxima ese día y cada día acelerándose. Algún día van a decir que violar la ley, o sea que rehusar casar 2 hombres es violar la ley y merece encarcelamiento, porque es como le dicen, un acto criminal de violencia contra una gente que serán los homosexuales. No importa que yo crea que puedo amar al homosexual, pero odiar el homosexualismo. Puedo amar la persona, sacrificarme por la persona que hizo Cristo en la cruz. No se sacrificó por el pecado, se sacrificó por la persona que peca. Pero si el pecador busca de Cristo, queda libre del pecado y criatura nueva será. No importa eso, el país no está aceptando eso. En Hebreos 13, versos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Esta gente a quien se le escribe esto eran judíos que huían la persecución y que de repente van huyendo y van dejando y van viendo y dice, ¿dónde está Dios? Porque según ellos la ausencia de Dios era el hecho de que perdieron todo lo que Dios les había dado. Qué triste que no se acordaron de Job, que Dios da, Dios quita, bendito sea su nombre. El gobierno no le puede quitar lo que Dios no quiere que le quite. Y si el gobierno lo hace, usted está creyendo y le atribuye al gobierno el robo de todos sus bienes, usted no sabe, no conoce la soberanía de Dios. Hermano, es una falsa doctrina, falsa religión que dice que si crees en Dios nunca vas a pasar por ningún mal. En cierto sentido es verdad y es mentira, porque le llamamos pérdida de materiales, pérdida de salud, pérdida de libertad, le llamamos a eso mal. Entonces estamos diciendo que Dios permitió que mal viniera a Pablo en la cárcel por estar encarcelado. Era un mal, ningún mal viene de Dios, hermano. Sí, el mundo pensará encarcelamiento, mira qué mal le fue. Y Dios dice, mira cómo me glorificó en la cárcel. Mira toda una familia vino a mí por ese encarcelamiento. ¿Dónde está el mal de eso? Si todo el cielo celebra cuando alguien viene a Cristo y por estar en la cárcel con la espalda sangrienta y cantándole a Dios en himnos y orando a Dios y luego toda una familia se salva, dice Dios, este no fue mal, este fue bueno. Dios lo convirtió en bien. Y Pablo y Silas mostraron su amor por Dios y Dios vindicó la fe de ellos y toda una familia vino a los pies de Cristo. Por eso estamos, hermanos. En esas tinieblas Dios puede salvar gente. Depende cómo respondemos a la soberanía de Dios. Porque ningún diablo me puede encarcelar. Pablo decía que la palabra de Dios no puede ser encarcelada, porque aún en la cárcel allí se evangelizó. Que si no estaba en la cárcel, el carcelero hubiera seguido perdido. ¿Qué tanto amó Dios al carcelero que dio a sus 2 hijos para que fueran salvos? ¿Cómo tiene que cambiar nuestra manera de pensar? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios no miente. David hubiera dicho, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero la vara también trabaja para disciplinar, para corregir. El cayado puede ser usado para defendernos. Esa vara
¿Cuántos han pastoreado aquí? ¿Usaste vara? La palabra del Señor. Y estamos hablando de pastorear. Pastorear ovejas, cabras. Bueno, la iglesia consiste de ovejas, algunas cabras por ahí. Pero hermano, cuando andaba yo en los montes allá, nunca pastoreé ovejas, cabras y vacas, sí. Y andaba con un palo porque a veces teníamos que subir y con el palo me balanceaba para no caerme, porque de repente va uno ascendiendo hacia arriba y las piedras se mueven de repente y el palo me sostenía. Y dice, tú callado. Me funde aliento porque cuando estoy a punto de resbalar me detiene. Mi apoyo de Dios y Él me levanta del polvo. Aún ahí el Señor nos acompaña y nos defiende, hermanos. Me gusta el Salmos 139, verso 12, porque nos dice, estarás en tinieblas, pasarás por estos lugares oscuros donde hace falta la luz, donde no hay nada, ni siquiera un fósforo allí. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Mira, el diablo trabaja en las tinieblas. Los ladrones hoy en día está de día porque lo hacen por computadora, pero lo hacen de escondite. Y muchas veces le roban a usted por el internet y usted ni se da cuenta. Yo estoy revisando mi cuenta y tengo un programa que me protege, aunque no tengo la gran cantidad de dinero. A un hermano aquí en Cristo mandó ordenar unos medicamentos de Los Ángeles que le costaba como 200 algo de dólar, y cuando fue a ver el banco le habían sacado 2,000. Pero como él no examinaba seguido, aparentemente el que agarró la orden, en lugar de solamente limitarlo a 200, decidió que tenía suficiente dinero en la cuenta y sacó más. Y descubrieron quién fue, pero ya había dejado el trabajo. Y se fue del estado y no sé si lo hallaron. El banco tuvo que reemplazar ese dinero. Gracias a Dios tenía seguro. Pero qué tan fácil. Pero el ladrón no anda a la cara y le dice, te voy a robar. O prepárate esta noche, voy a llegar, por favor no estés en casa. Y usted lo complace. No, hombre, esa es una tontera. Si usted supiera, se preparara. Que no le roben el alma, hermano. Que roben todo lo demás, pero que no le roben el alma. Y dice, aún las tinieblas no encubren de ti. El diablo se quiere mover en las tinieblas donde usted no lo ve, no lo distingue. Y se presenta como ángel de luz. Y podemos ser engañados. Pero Dios está viendo todo. Dios no permite que nada venga con usted que le va a resultar en mal, sino va a resultar en bien. Podemos aún dar gracias, como los discípulos que fueron amenazados y les amonestaron que se callaran, que dejaran de hablar de Jesús, y les dijeron, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a ustedes? Y salieron gozosos porque fueron perseguidos, fueron considerados dignos por Dios para sufrir, porque Dios no va a traer un sufrimiento que usted no pueda soportar. Así que cuando juzgue a otro que está pasando unos gran problemas, tenga cuidado, es que ellos lo pueden aguantar y usted no. O quizás usted no lo pasa para que usted lo fortalezca en esa hora, lo comporte. Somos un cuerpo y cuando el enemigo ataca un pedazo del cuerpo, el cuerpo responde. No lo pisotea. Eso dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El diablo no le gana a Dios. En esas horas de tinieblas, en esas horas de oscuridad, en esas horas de confusión, de temor, de terror y todo eso que se acuérdese, Dios sigue entronado. Y a Dios no se le pierde nada, está consciente de todo y está soberanamente permitiendo cosas. Está trabajando en la rueda del alfarero. Y van a venir veces que él va a tener que quitar algo y le dice al diablo, eso lo puedes quitar, pero esto de aquí es mío, déjalo. Eso es estorbo. Si usted tiene tesoros aquí y se olvida de quién le dio el tesoro, Dios se lo va a quitar.
Porque si Dios no es su tesoro, usted no tiene vida eterna. Y Dios lo ama tanto que le va a causar dolores hasta que descubra que Dios es su tesoro. Porque Él quiere que pase la eternidad con Él, no aquí en la tierra abrazado de oro que no va a servir para nada más que para pisotear. El salmista nos enseña que en medio de las tinieblas usted puede gozarse en momentos cuando no vemos un escape de nuestras circunstancias. Saber que Dios está allí. En momentos cuando la tormenta aumenta en furor, Dios controla la tormenta. En momentos donde no hay nadie ni nada que pueda auxiliarnos, Dios sigue entronado. Dios nunca anda débil, nunca anda confuso de ¿qué haré con él? Ay, Dios mío, mi hijo. No. Así que, hermanos, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué flaquear. No tenemos por qué desmayar, no tenemos por qué rendirnos y no tenemos por qué abandonar a Dios. Nunca. El que abandona a Dios es porque quiere. No culpe a Dios. Porque Dios siempre, siempre, siempre es bueno. No cambia. No interprete lo que le está pasando como que Dios se portó mal de repente. Ese no es Dios que yo sirvo. Será el Dios que usted sirve, pero el Dios mío sigue siendo bueno ayer, hoy y por todos los siglos. Sigue amándome. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1, 2. Acabamos de pasar por el museo de los héroes de la fe, que murieron sin ver esa ciudad. Murieron sin haber recibido muchas de las promesas que Dios les hizo, pero murieron creyendo. Sí, ahí tenemos los patriarcas que eran millonarios y mucha gente les gusta predicar de eso, pero allí hay muchos más que nunca tuvieron. Y hay muchos más allí que no murieron en una edad de vejez como Jacob o Isaac o Abraham, que murieron aserrados, apedreados, golpeados, toda clase de muerte de mártir. ¿Por qué no predican de esos también? De tantos que sufrieron por su fe en Cristo, que lo consideraron un honor ser considerados dignos de sufrir para su causa. Y nos dice aquí, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esta gente que han muerto antes que nosotros todavía estamos vivos. Carlos nos dijo, nos preguntó que cuántos respiraban, espero que todos aquí, si no ya estuviera el cuerpo en el piso. Pero todos respiren, así que todos alaben. Pero dice aquí que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, testigos que murieron creyendo en algo que va a pasar mañana, que nunca lo recibieron, nunca pasó en este mundo. Sí, recibieron muchas bendiciones de Dios, no voy a negarlo. Ustedes también, yo también. Dios ha hecho muchos milagros en mí, pero una cosa nunca he hecho, nunca me ha dado un corazón nuevo. Sí, corazón de carne, pero el corazón sigue siendo un problema. Y desde el año 1985 Dios pudiera haberme dado unas arterias superiores a las originales, porque mi Dios, cuando hace algo, lo hace bien hecho. Pero Él también sabe por qué a veces nos deja incomodeces. Yo no critico a Dios por el problema del corazón que tengo. Al contrario, le doy gracias que cada día para mí es un milagro, porque no debería andar todavía. La verdad es que debería estar muerto. Eso lo esperaron hace 8 años. Y aquí estoy todavía. Y cuando la gente me pregunta, ¿cuántos años de que te operaron del corazón? Sí, tengo del 1985 hasta el presente 34 años. Se supone eso debe de durar de 13, lo máximo 20 años. Yo ya superé por 14 años. Cada año para mí es una celebración. Y el día que no me levante de la cama, voy a estar bailando en el cielo, no se preocupen. Y no lloren por mí, porque voy a dar mejor lugar. Y ahora van a tener que hablar de otro pastor, no de este pastor. Espero que no le den tanta guerra. Pero teniendo alrededor, tenemos a esta gente del Antiguo Testamento y aún en nuestros días,
Hay muchos que he sepultado, hermanos, de los que han pasado por esta iglesia. Eso es lo que pasa cuando uno está mucho tiempo en la iglesia. Ve muchos nacer y ve muchos morir. Y grandes guerreros de fe. Pero han muerto confiados en Dios. Y ellos me avergüenzan cuando flaqueo. Y me fortalecen. Y dicen, si ellos pudieron, yo también puedo. Yo puedo seguir tomando un paso a la vez. Quizás no tan rápido como lo hacía antes. Ahora que estuve en Cuba me di cuenta que tan despacio camino ahora, porque los pastores ven y dan un paso, yo tenía que dar 3 para alcanzarlos. Oiga, cómo me dolía el talón después. Pero ellos allá van y el pastor Steven se quejaba, porque Dana camina más rápido que él, a media manzana, y él acá apenas, y yo a media manzana atrás. Y él se está quejando. No, hombre. Ya no caminaremos como antes, pero hay que seguir caminando. No corremos, pero caminamos, pero no desmayamos, dice Isaías. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero me gusta el verso 2. Dice que la carrera está puesta delante de ustedes. ¿Sabe qué está diciendo? Dios ordena sus pasos. Pero también dice que va a ser una carrera. Hermanos, vamos de paso en esta tierra. Oiga, tengo 71 años y con la celebración de mi nieta de los 15 años, ni me acuerdo qué estaba haciendo cuando cumplí 15. Tuve que en mi mente sentarme en qué grado estaba y en qué escuela estaba. Y luego fui al internet y busqué cuáles eran los cantos favoritos de aquel entonces para poder... Oye, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuando cumplieron 15 años? No, pues apenas tienen 16 entonces. Yo honestamente ni me acuerdo cuando cumplí 21, que para mí era la gran cosa. Ahora voy a ser hombre. Ya era borracho y todavía ni cumplía 21. Pero dice, puesto los ojos en Jesús, si va a correr, no vea el carro que quiere. Vea al Señor. Porque si ve el carro, le pueden presentar otro por acá. Y el que va corriendo y empieza a ver para todas partes, oiga, el que viene detrás de usted le va a ganar. Eso dice, corra, porque si está viendo a Jesús, usted no se va a equivocar. Usted no va, cuando voltea hacia al revés, los surcos que usted rompió allá en la tierra van a estar así, mire, para muchos de ustedes. Cuando eran jovencitas, señoritas, miraban y ¡wow! Y luego otro, ¡wow! Y ahí andaban para atrás. Y los hombres también, no digan que no. Y luego nos quedamos con la que tenemos. Yo celebro con la que tengo, hermanos. Ahí de ustedes. Dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, y lean lo que dice, por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Y cada uno de ustedes, si van a ser discípulos de Jesús, tienen que tomar su cruz. Y tienen que seguir a Jesús. Y Él como pastor los va a llevar por valles de sombra de muerte. Usted sígalo. Porque es el ejemplo supremo. Dice, sufrió la cruz, que no la merecía. Usted y yo la merecemos. Él no la mereció. Dios le puso delante de él un gozo. No que lo tenía ya. No que fue una realidad ya. Pero un gozo que le esperaba. La mamá ve la pancita allí y ve, oiga, mi sobrina en California está pone fotos de cómo va creciendo. Ella ya ve la criatura en sus brazos. Una que no podía tener por años. De repente Dios le dio una. Y ahora le está dando la segunda. Y anda enseñando los avances de esto. Pues Cristo miró lo que estoy viendo ahorita aquí. Sufrió la cruz por ustedes, por mí. Dice, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estos dos versos nos dicen que podemos tener gozo aún en nuestras tinieblas, hermanos. No importa por qué esté pasando. Esta gente murieron sin haber obtenido, pero murieron
triunfantes en su fe, porque nunca desmayaron. En los peores de momentos siguieron creyendo en Dios y murieron. Hablé de Jacob, hablé de José, que llegaron a Egipto y sabían que 400 años iban a estar de esclavos. Y los dos le dijeron a Israel, mira, cuando llegue el día que Dios los visite y los libre y los regrese a la tierra, lleven mis huesos. Oiga, usted y yo estamos aquí porque nuestros países es un desastre. Pero en Egipto Israel estaba prosperando cuando Jacob y José le dijeron eso. Y ellos creían que iba a venir esclavitud, no lo miraban. Israel prosperando, creciendo, con el favor de Faraón que conocía a José. Pero Dios ya le había dicho a Abraham, tu pueblo va a pasar 400 años de esclavitud. Y José y Jacob lo creyeron. La palabra nos dice, Jesús viene. Iglesia, créanlo. Ese es el gozo. Viene un día por su iglesia. Y vamos a ser arrebatados. No lo vemos, quizás vamos a morir sin verlo. Pero yo voy a morir creyéndolo. Y aunque esté muerto, sabré que yo seré primero para elevarme. Aunque es en un cerrar y abrir de ojos. Diga, la cosa va a ser así. Que no va a haber tiempo para voltearlos y verlos a ustedes. Porque va a ser, para cuando menos acuerdo, allí están a mi par. ¿Y cómo llegaste tan rápido? Pues es un abrir y cerrar de ojos, hermano. No estoy hablando de cerrarle el ojo a una muchacha o a un muchacho. Ese se queda el ojo pegado un tiempo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchos de nosotros consideramos el galardonador ya. Tengo trabajo, tengo dinero, tengo casa, hermanos, todo esto es temporal. Ese no es el galardón. Dios promete galardón eterno. Temporal es para usar, para glorificar a Dios, para aquí en la tierra. Pero este no es el galardón que Dios promete. En mi casa, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, eso nos espera. Eternidad con nuestro Padre Celestial nos espera. No habrá llanto, ni muerte, ni clamor allá en el cielo, eso nos espera. Ese es el galardón que vamos a tener, un cuerpo glorificado que jamás tendremos que preocuparnos por dolores de rodillas. Amén. Por tanto que se arrodillan a interceder por mí. ¿No? Alguno dígame, hombre, sí, guau. El gozo puesto delante de Él. Y puesto delante de Él es algo que pone que usted no puede negar su existencia si anda por fe. Porque el cristiano anda por fe, no por vista. Por eso le dijo Jesús a Tomás en el aposento alto, tú crees porque me ves. Bienaventurado el que no me ve y cree. Andamos por fe, no por vista. Ponga su mirada en aquellas cosas que cree que Dios le prometió y que le esperan. Póngase mirada, Él lo pone todo eso delante de usted. Y no lo pone ahí como usted con el burro que no quiere moverse, le pone una manzana y ahí va el pobre burro detrás de la manzana. No, hermanos. Dios no juega con nosotros así. Dice, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Eso es lo que nos dice Él. Y a veces tendremos que pasar por donde Él pasa. Estos héroes, la nube y Jesús nos muestran que la fe, nos informan que la fe es algo que podemos lograr. Podemos creer como ellos. Es necesaria tener fe. Es poderosa para aquellos que creen y es esencial para vivir una vida que glorifica a Dios. Ambos testigos nos confirman resultados si creemos. Ambos testigos nos animan en momentos negativos o momentos de agotamiento. Ambos testigos nos recuerdan que es Dios, no nosotros, quien importa. Ambos testigos nos informan que el fin de la fe es la gloria de Jesucristo, no la nuestra. Ambos testigos son poderosos para ponernos en paz en hora de persecución, para
animarnos en hora de flaqueza, para fortalecernos en hora de tinieblas, para orientarnos en hora de confusión, para confortarnos en hora de pérdida, para levantarnos en hora de debilidad, para impulsarnos a seguir en hora de contradicción. Estos testigos nos afirman la validez de la fe, hermanos. Existe y usted puede vivir esa vida y puede andar por fe. Fe no es una nueva idea. Y la causa de gozo del Señor, de aquel gozo que Dios puso por allí, estaba en el futuro, no en el presente. El gozo no eliminó el sufrimiento de Cristo, solo lo fortaleció. El gozo no eliminó la vergüenza del momento, solo le ayudó a apreciar la gloria venidera. El gozo no eliminaba la pena de muerte, de maldición, solo le recordaba que era temporal. El gozo no eliminaba el dolor de la cruz, solo le recordó el porqué de la cruz. Creo que el gozo es el resultado de lo que vio Jesús de la cruz. En el vituperio vio una gloria, un reino. En las tinieblas vio una luz, porque dice que ya el sol no resplandecerá. Dice, en la soledad vio una multitud de gentes, de pueblos, de lenguas que le alababan a él. En la tristeza vio un gozo. En la traición vio la fidelidad de su padre y de la iglesia. En la siembra vio una gran cosecha, en las calumnias vio también las alabanzas. El mundo lo calumniaba, pero mucho de ese mundo llegó a ser los que le alabaron después. En la cruz vio una corona, en su sangre vio una gran compra de almas. Hemos sido comprados por su sangre. En su cuerpo quebrantado vio una puerta por donde entraron millones de creyentes a la eternidad. Yo soy la puerta, dice Jesús. En las maldiciones vio su exaltación y la liberación de millones. Sus hermanos, todo eso lo vio. ¿Qué ven ustedes cuando estén a punto de morir? Mi esperanza es que levanten su mirada hacia arriba, como hizo Esteban a punto de morir. Dice, veo al Hijo sentado a la diestra del Padre en su gloria. Señor, no les inculpes de este pecado. Mi esperanza es que nunca quiten su vista del autor y consumador de su fe. Venga lo que venga, hermanos. Hermanos, pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador en nuestra fe, por lo que ganó para nosotros, por lo que aseguró para nosotros, por las promesas que cumplirá por nosotros y para nosotros, por la eternidad que pasaremos con Él, por la eliminación en el futuro de muerte, de llanto, de clamor y de dolor. Ahí no habrá, mientras sí hay. No deje que el diablo lo engañe. Y por favor, deje de escuchar esos sermones que le dicen, si tienes fe, nunca sufrirás. No sé de dónde lo agarran, tienen que eliminar la mayoría parte de la Biblia, porque si yo sé algo de la Biblia, un Jesús dice, la parábola que mandó los siervos los mataron, voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a respetar y a él también lo mataron. ¿Qué se cree usted superior a ellos? Me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. En este mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido, dice Cristo. He vencido al mundo. Estamos puestos de pie en ministerio y altar. Cantemos antes de cruzar el Mar Rojo, cantemos en la cárcel, cantemos bajo persecución, enfermedades, cantemos en pérdidas, cantemos, alabemos, oremos. Dios vive, hermanos. No sé por qué esté pasando ahorita. No sé si se encuentra en medio valle de sombra, pero el Señor está con usted. Su vara y su cayado deben de infundirle aliento. Pero hay veces que necesitamos gentes que vengan a nuestro lado, como lo hicieron con Moisés, porque aún los gran Moisés se desaniman, flaquean, se cansan y necesitan a Uri y a los Aarones que vengan a levantarle las manos. Aún los Pablos a veces necesitan, mándame a Marcos, me es necesario.
Aún los gran apóstoles que pagaron un precio supremo por servir a Cristo necesitaron apoyo. Eso no se quede si usted necesita